también. Camaño andaba en búsqueda, pero Camaño hacía y tenía una acción con relación a su pensar, como correctamente. Cuando él pensaba que tenía que enfrentarse él, porque él tenía que ganar, él se fajaba a él. Es decir, y cuando fue al puente a decir que los hombres, le iba a demostrar a este pueblo que los hombres, que este pueblo había hombres que tenían dignidad, cuando fue el 27 de febrero al puente, también fue él que fue, también él personal, él no mandó a nadie, él fue. Es que los grandes hombres vienen marcados. No, Máximo Gómez, en la lucha por la independencia de Cuba, nunca encomendó a un lugarteniente o a un soldado, a un mambí, cumplir una tarea que él mismo no fuera capaz de cumplir. Y hay historia brillantísima de Máximo Gómez al respecto. En una ocasión mandó a tirotear a la tropa española, a uno que peleaba en Guapo, y le dio 12 tiros y dijo que con esos 12 tiros él no iba. Y Gómez cogió, sacó 11 tiros y se fue con un solo tiro, y él tiroteó a los españoles. Sí, un hombre que daba la cara. Lo propio hizo el Che. Pero miren, hablando de Camaño, hay que estudiar la vida de Camaño, porque aquí vemos a Camaño en abril, como que fue que se incomodó con el embajador norteamericano, y ahí surge el gran Camaño. Pero Camaño, cuando en el 58 lo mandan para la Victoria, no como jefe de la Victoria, sino como un segundo ahí, tuvo una posición digna, sí, ahí en la cárcel de la Victoria, y cuando conoció lo que era la represión y la corrupción, eso a él lo llenó de indignación. Incluso comprendió las injusticias de su propio padre, de usar a los presos y a los soldados subalternos para el trabajo gratuito en la finca, y eso a él lo indignó. E incluso le dice a su primera esposa: si tú quieres jardín, tú tendrás que trabajarlo tú, porque no tendrá un soldado que venga a hacerte la limpieza, a sembrarte las flores. Es decir, en Camaño, a mí me dijo que cuando ganáramos la primera tierra que se iba a repartir era la finca de él, y que se le iba a entregar al capataz que toda la vida estuvo trabajando. Lo que hizo Fidel, Juan Francisco decía algunas cosas ahí. A Fidel lo echan del colegio de Belén en Santiago de Cuba, y Fidel es hijo de uno de los mayores terratenientes que había en Cuba, y cuando triunfa, la primera tierra que reparte es la de la familia, la de don Ángel Castro. Es decir, los grandes hombres vienen marcados por la historia. A propósito de eso, Vicente, usted que vivió en Cuba con Camaño, todo lo preparativo, cuando él se convierte en Román, la relación de Camaño con Fidel, o de Fidel con Camaño. Mira, déjame decirte algo, también así siempre fue igual su situación. Por ejemplo, él cuando estuvo en Cuba, él se responsabilizaba primero él con cualquier situación. Es decir, él nunca fue donde su compañero a contarle una situación difícil, porque él entendía que él era el responsable de las cosas y que él tenía que resolverlas y que él tenía que bregar con eso. Es decir, su situación siempre fue directa. Realmente, no sé si hemos hablado en otras ocasiones, pero te dije que Camaño llega a Cuba precisamente a raíz de la muerte del Che. Camaño llega a Cuba unos días prácticamente después que muere el Che, porque Camaño llega a Cuba en noviembre, en los primeros días de noviembre, y el Che muere en octubre. Es decir, que fue muy cerca esa fecha, y realmente las expectativas de la revolución cubana con relación al Che era que el Che abriera un frente en Bolivia, como el Che lo deseaba, para esparcirse por ese era como el corazón, ¿no? Para que se pudieran esparcir por Latinoamérica movimientos focos guerrilleros, y pudiera esparcirse la revolución en América Latina. Pero ¿qué resulta? En ese momento, en lo que el Che está haciendo eso por Bolivia, surge el 24 de abril. En ese momento que surge el 24 de abril, la República Dominicana y Camaño, que fue una sorpresa para todos, porque se suponía que eso se tenía que controlar, igual que se controlaban todas las cosas que suceden en el mundo por los norteamericanos, comprando cabezas y haciendo cosas. Y
Entonces, eso fue una sorpresa. El coronel Camaño, que después se convirtió no en coronel, sino en presidente y en comandante jefe de sus tropas, el coronel de Abril, el presidente Camaño, y fue una sorpresa para los norteamericanos, el pueblo dominicano que se fajó y estuvo con la disposición de resistir. Fue una sorpresa para ellos esa situación con relación al mundo, ¿no? Vicenta, vamos a una brevísima pausa y vamos a retornar con esa sorpresa y con la relación del Che y Camaño. ¿Cómo llega Camaño a Cuba a propósito de la caída del Che en Bolivia? Vamos a una brevísima pausa y retornamos. Y usted, mire, no se mueva de ahí, que esto está muy bueno. Vamos arriba. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Señora, en su conversación hemos visto el fundamento en su análisis y nos ha hecho pensar en los diálogos socráticos. Allí se desarrolla la idea de que la persona más fuerte es la que hace sus tareas fundadas en el amor, al extremo de que un ejército de enamorados, aunque fuera el minoritario, fuera mayor, porque la gente hace las cosas convencido de sus ideas, contrario al ejército que lo hace por un salario. Entonces, notamos en la persona que usted nos está delineando, el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño, que las cosas las hacía básicamente por amor, y cuando tenía que hacer algo, no mandaba, sino que prefería él ir personalmente. Al coronel se le ha parangonado en ocasiones con el Che Guevara, porque su sacrificio tiene cierta similitud. Pudiéramos hacer un símil del amor de estos dos grandes hombres por la humanidad. Sí, es posible, pero solamente que tanto el Che como Camaño, la palabra sacrificio no existía para ellos. La palabra amor sí, y deber también, y satisfacción también, y honor también. Esas palabras eran las que existían
en la mente de Camaño, que era un hombre que todo lo que pensaba lo hacía. Es decir, que él entendía. Pero la palabra sacrificio no existía para él. Él entendía que los revolucionarios, mientras más difícil eran las cosas, más honor era tener que... No le huía a la responsabilidad. No, más honor. Mientras más difícil, más honor. Mientras más difícil, más responsabilidad. Él no le gustaba porque él oía mucho hablar de eso. Que los revolucionarios, que el sacrificio de los revolucionarios. Él decía, nadie te obliga a ser revolucionario. ¿A quién obligan a ser revolucionario? Entonces, no es como una madre hacia sus hijos. Nosotros quisiéramos hacer por nuestros hijos todo. No tenemos barrera a la hora de hacer cosas por nuestros hijos. Entonces, así es la patria. ¿Usted cree que lo arriesgó todo por la República Dominicana? Es que no es todo. Él entendía, él decía que la lucha no es hasta la muerte, sino hasta la victoria, que la muerte es de los humanos. Nosotros tenemos, mientras estemos vivos y seamos revolucionarios, que actuar para que las cosas sigan, caminando. Tenemos que dejar los ríos, tenemos que dejar los montes, tenemos que dejar la educación, tenemos que dejar unas fuerzas armadas adesentadas, tenemos que poner el país a andar, tenemos que dejar la agricultura, tenemos que dejar a los niños que sean niños y que no tengan que trabajar. Y todo eso lo tenemos que hacer. Esas cosas no son para ahora, esas cosas son para siempre. Nosotros tenemos que ir haciendo para que eso camine, para que eso que cuando se junta se llama nación, se sienta satisfecha. Y los seres humanos debemos hacerlo, pero los revolucionarios tenemos la obligación de hacerlo. Y si no, debemos ponernos otro nombre, porque ese no nos pega. Vicenta, el Camaño del 24 de abril es el militar patriota, el militar decente. Me parece, así rápidamente aquí sentado, que a Camaño lo hace antiimperialista el embajador de los Estados Unidos cuando le faltó el respeto. Yo a Camaño lo hace antiimperialista el valor del pueblo dominicano en el Puente Duarte, cuando él vio cómo era un pueblo capaz de defender su dignidad. Pero él llega ahí por la frente del embajador. Él llega ahí por eso, pero cuando él ve ese pueblo y ve que como militar él entiende que es una batalla donde lo que se va es a morir con dignidad. Podríamos decir que el momento lo definió. Es para siempre, para siempre. Y lo dice, me permitió conocer a los mejores hombres de mi pueblo y aborrecer a la clase a que pertenecía y que lo explotaba. Así lo define él en una carta que me manda a mí un 24 de abril, el último 24 de abril que estuvo vivo, que él estaba en el entrenamiento y me manda una cartita haciendo una reflexión de abril. Y así lo define. Además se define como Camaño era un hombre ya que se definía como un hombre de izquierda, como un hombre socialista, es decir, inclusive él decía comunista. En los momentos en que ustedes no estuvieron juntos, Camaño escribió varias cartas a Vicenta. Sí, porque... ¿Se conocen esas cartas? No. Algunas se conocen, otras son cartas personales, porque... Pero en esas cartas personales siempre hay ideas de patria, ideas de principio. Siempre, él siempre habla, sí, mira que, porque yo a veces le decía, no he podido comenzar tal cosa, porque yo también tenía mi entrenamiento en otras cosas, aparte, y le hablaba, y él me decía, sí, eso es importante, porque la lucha será larga, y nosotros tenemos que estar juntos en ese proceso. Nosotros tenemos que estar juntos en ese proceso. Y te decía, cuando hablaba de que tú me hablabas del Che y de Camaño en Cuba y del proceso, él llega en ese momento a Cuba. Él llega en el momento en que el Che lo acaban de fusilar, lo cogen vivo y lo matan.
y él llega en ese momento, pero en ese momento Camaño es un hombre sumamente conocido en todo el mundo. Inclusive después hemos podido ver a través del tiempo que era más conocido inclusive, o tan conocido como en la República Dominicana. Después, con los años, eso se trató de disminuir en vez, como tú dices, de fortalecer ese pensamiento, porque lógicamente vino Balaguer y los yanquis no le interesaba, y eso se trató de opacar, esa memoria se trata de opacar. Entonces, realmente la situación de Cuba en ese momento, a la muerte del Che, cuando llega Camaño, es una situación internacional difícil, muy difícil, pero en ese momento es que llega Camaño. Camaño llega y se entrena. Ahí está, también, que esto ya sería un poco largo y eso sería ya de otro proceso. Viene que en ese momento también Camaño llega a Cuba, y es la traición de Montearache y de La Chapelle, con relación a que después que se comprometieron con él para ir a Cuba y entrenar a los militares, entrenarían a los civiles para prepararlos para venir a la República Dominicana a combatir, ellos deciden no hacerlo, porque esto se puso de manifiesto. Hubo una situación, podríamos decir, de alerta, donde se supo antes de tiempo de eso, y ellos lo que hicieron fue que se asustaron, porque se había llevado personal, se habían llevado militares a Europa para trasladarlos a Cuba, donde esos militares que habían sido seleccionados inclusive por el mismo Montearache y otros de la confianza de Camaño, iban a dirigirse a Cuba, y ahí se iban a llevar personas que hubieran estado identificadas o luchadores civiles de la Revolución Dominicana, para entrenarse y hacer un grupo para venir a la República Dominicana. Vicenta, Camaño es un hombre tan convencido incluso de las ideas políticas, porque cuando asesinaron a los jóvenes de Las Manaclas en el 63, Camaño le confiesa a un amigo que los únicos hombres serios que había en la República eran esos jóvenes, siendo él militar, en pleno 63, cuando masacran a Manolo Tavares Justo, que lo asesinan y que mueren la gran mayoría de aquellos jóvenes. Camaño le confiesa a un amigo: los únicos hombres serios que tenía este país son esos jóvenes. Sí, el militar dolido, el patriota dolido. Pero cuando Camaño tiene que renunciar a la presidencia de la República, que dice: el pueblo, el soberano, me dio el poder y al pueblo vengo a devolverlo, y él jura por el pensamiento de los trinitarios y de los restauradores. Es decir, hay un convencimiento de patria, de patriota, de Francisco Alberto Camaño. Entonces, esas ideas de Camaño hay que divulgarlas, hay que trabajarlas. No es solo ver al Camaño militar del 24 de abril y de la guerra patria. Hay que ver a Camaño en la integridad de su pensamiento, en la integridad de su conducta. Y por eso yo digo, de Camaño, como de Duarte, como de Luperón, hay que hablar cada día como si fuera un catecismo. Pero hay una cosa que yo quiero preguntarle a Vicenta, si se puede hablar de esto. Hanle Hermann, en una de las últimas publicaciones que hace, Camaño en Londres, que es un libro extraordinario, dice Hanle Hermann, entre otras cosas, que Camaño se fue convenciendo a sí mismo en el corto plazo de que podía confiar en Vicenta Vélez Catrén para tareas políticas. ¿Cuáles tareas políticas, si se puede saber, encomendó el coronel de Abril a Vicenta, siendo muy joven, en este proceso de organización política y militar para venir con un foco insurreccional a la República Dominicana? Mira, cuando yo conocí a Camaño, yo no sé si yo he conversado contigo sobre mi procedencia. Bueno, y Hanle Hermann habla de la formación política que tiene Vicenta por el círculo familiar, ¿no? Exacto. Porque viene de un padre que era militante comunista. Yo vengo de un padre militante comunista y de un abuelo republicano condenado a muerte, que le preguntaron que desde cuándo era el rojo, y dice: desde que nací, para condenarlo a muerte. Entonces,
que se salva precisamente porque era un gran constructor y en la cárcel empieza a reparar la cárcel, por eso se salva. Mi papá tiene que irse de España porque la guerra, ya al final de la guerra le sorprende cerca de la frontera, entra a Francia, está en un campo de concentración y llega aquí, porque Trujillo trajo una cantidad de gente aquí, y él llega aquí en esa situación, en muy mal estado de salud. Pero nosotros fuimos educados siempre de alguna manera que se podía, porque mi papá fue bastante cauteloso con la situación. Y inclusive ya después llega un momento en que la situación de Trujillo se pone tan difícil que mi papá se va a España y nosotros volvemos otra vez a España. Entonces hablamos de Trujillo, porque allá teníamos a Franco, es decir, la situación de Franco, y nosotros allá pertenecíamos a un grupo de lo que podría decir de los españoles que pudieron quedarse en España, pero que era todo una gente como la crema innata, es decir, eran personas que tenían una condición ideológica, pero también tenían una formación. Yo me eduqué con mucha gente, con doctores, con abogados, con literatos, con pintores. Militante comunista. Todos militantes. Doña Vicenta, por lo que usted nos describe, pero no me ha respondido. El hogar suyo era la antítesis del de Camaño. Todo lo contrario. Pues y mi papá me daba una cantidad de amor que yo todavía con la edad que tengo todavía me queda, pero porque me la dio para que estuviera hasta que me muriera. La que influyó en lo ideológico en Camaño fue usted. Mi papá la tarea política que Camaño encarga. Pero te digo eso, mi papá me cantaba Muñequita linda de cabello, y yo con los pies afuera, así yo me dormía porque me daba pena, pero él todavía me cantaba. Y me cantaba la Internacional, y me cantaba las canciones de la guerra. Y en mi casa semanalmente nosotros comprábamos cada uno un libro, y nosotros entre los hermanos, y nosotros lo discutíamos en la mesa sentado con mi papá. Es decir, esos libros se fueron transformando de libros simple y sencillamente en libros ya con otro contenido. Nosotros, esa situación nosotros la manejábamos. Cuando yo conozco a Camaño a mí me ve como una persona ya definida, no solamente revolucionaria, sino que quería cambio, sino definida de izquierda. Me ven eso. Y lógicamente yo también era un poquito graciosita y llamaba la atención, y entonces él también se fijó en mí como mujer, ¿no? La valentía de ese hombre. Pero sí, pero realmente nosotros yo me fui a España, y de España fui a París, y en París me quedé, entonces comencé a trabajar con él como enlace, ahí fue donde nosotros nos enamoramos. Pero siempre el factor fundamental fue hacer la revolución y cambiar las cosas en la República Dominicana. Cuando yo me voy a Cuba con él, las tareas mías eran las tareas que tenía que hacer la compañera de un dirigente de ese tipo. Yo tenía que estar preparada para eso, entonces yo tenía que estar preparada en todos los sentidos. Yo tenía que estar preparada ideológicamente, yo tenía que estar preparada desde el punto de vista con un entrenamiento militar, con un entrenamiento guerrillero, con un entrenamiento sobre lo que era recursos humanos, porque yo iba también a trabajar en selección, yo iba a tener que trabajar también en la parte internacional de cuando comenzara eso, por eso yo debía de quedarme independientemente de la situación que había, porque iba a trabajar en lo que era la información internacional, iba a trabajar también en la posibilidad de llevar la logística a la guerrilla, porque la guerrilla también, y después me iba a incorporar a la guerrilla. Es decir, esa era mi tarea en cuanto a eso, y para eso yo me preparé en todo lo que tenía, que en todas estas cosas pues recibí entrenamiento para eso. Es decir, que él nunca me vio a mí como una mujer que lo que iba era estar a su lado porque él necesitaba una mujer y porque yo le iba a parir hijos.
sino que... una compañera militante. Exactamente. Y me exigía tanto que a veces yo le decía, pero es que un día yo le dije, pero ¿hasta cuánto? Porque me deja papelito en todos los lados. Cualquier cosa que yo hacía, yo era muy joven, cualquier cosa que yo hacía o cualquier cosa que él entendía que no era correcta, se sentaba conmigo, nunca me discutimos, ni nunca tuvimos ningún tipo de enfrentamiento. Pero un día yo le dije, pero óyeme, pero ¿hasta cuándo es que tú me vas a estar a mí corriendo? Me dijo, hasta que te deje de querer. Camaño marcó a Vicenta para toda la vida, como militante, como mujer. Sí, claro. Mi compromiso siempre fue con la patria y con mi planeta, porque yo me siento internacionalista. Doña Vicenta. Pero mi compromiso también es con él, porque la que ha tenido el honor de haber tenido un compañero como el que yo tuve y no tiene ese compromiso, no sirve para nada. Y yo creo que todavía yo soy una persona que conservo mis condiciones ideológicas y conservo todavía la capacidad de amar, y realmente tengo ese compromiso con él, que es el compromiso con mi pueblo. Con Camaño y con su padre, que le dio la formación ideológica. Exactamente. ¿Cómo se llamaba su padre? Vicente Vélez. Doña Vicenta, me gustaría saber si cuando discutía con Camaño hay que hacer una parte, la compañera en el momento de discutir cuestiones del hogar, cuando es en el terreno político, porque ahí interpreto yo que ustedes estaban a la misma altura. Nosotros siempre lo hacíamos porque ya nosotros llegamos a un momento en que todo era con una situación política, pero siempre con mucho amor. Yo lo amaba mucho. Mis hijos decían, el novio de mi mamá. Y yo un día le pregunté, ¿y por qué que ustedes dicen que yo soy novio de su papá? Dice, porque los novios son los únicos que se dan besitos detrás de la puerta y a toda hora. Bueno, Vicenta, Juan Francisco, me hace seña de que el tiempo nos hace prisioneros y tenemos que marcharnos. Vicenta, tenemos que volver a conversar en 15 días sobre Camaño, porque hay que hablar todos los días de los grandes hombres de la patria, y Camaño es uno de los más grandes que tiene la República. Para mí está Duarte, Luperón y Camaño, y entre Camaño y Luperón yo siempre he dicho hay una gran similitud, e incluso el propio Camaño habla de los trinitarios y habla de los restauradores. Así es que yo no me quiero ir sin decirte que el Che en Camaño fue un hombre que tuvo muy grandes responsabilidades con relación a lo que él fue antes. Pero déjeme decirle a alguien también que él admiró muchísimo, muchísimo, y fue a Fidel Castro. Fidel Castro es el gran maestro latinoamericano del rumbo que va a alcanzar nuestro continente, y así lo veía él. Bueno, esta es la segunda parte de una conversación larga que vamos a sostener con Vicenta Vélez. Esta conversación podrá tener 8, 10, 12 entregas. Ahora estamos en la segunda. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Vicenta, la conversación sigue abierta y Juan Francisco está invitado para la tercera entrega de esta conversación, que fijaremos fecha fuera de cámara. Bendiciones para todos y para todas. Voz para el Cambio es un compromiso con la patria. Hasta la próxima. Gracias. Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Todas las mañanas, de lunes a viernes, los licenciados Reyes Álvarez y Alfonso Torres están con ustedes y los emblemáticos